Muy buenas tardes, un cordial saludo de bienvenida a todos y todes, a quienes nos acompañan en el día de hoy, estudiantes, académicos, académicas, y en particular a los estudiantes de prácticas profesionales. Esperemos que todos ustedes se encuentren bien de salud junto a sus seres queridos. Con alegría le damos la bienvenida a este conversatorio cierre de semestre de las prácticas terminado Trabajo Social en tiempos de COVID, una propuesta de intervención psicosocial y gestión del duelo, que realizará el académico investigador español Dr. José María Morán Carrillo, conocido por ustedes por sus libros y artículos que utilizamos en distintas asignaturas en nuestra carrera. José María es doctor en Trabajo Social por la Universidad de Sevilla, diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Sevilla, especialista en Trabajo Social con Familia con enfoque sistémico de la Universidad Pablo de Olavide, licenciado en Sociología de la Universidad Pontificia Salamanca en Madrid. Él es profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, de las asignaturas Bases Teóricas y Epistemológicas del Trabajo Social, Trabajo Social Individual y Familiar 1 y 2, Ética para el Trabajo Social y Prácticas de Laboratorio 2. Es además director académico del título de experto, títulos propios de la Universidad Pablo de Olavide, el dictamen pericial, el informe social y la entrevista, aplicación de instrumentos, técnicas de investigación para la elaboración de un documento procesal. Ha realizado una vasta contribución académica e investigativa a la disciplina del trabajo social. Libros, artículos en revistas, por mencionar algunos. Fundamentos del trabajo social y epistemología, intervención psicosocial desde el trabajo social sanitario, el apoyo telefónico durante pandemia COVID-19, una aproximación teórico-práctica, servicios sociales y política social, monográfico Trabajo Social versus COVID-19. El trabajo social como una forma de control, un análisis desde la epistemología histórica, la profesionalización del trabajo social contemporáneo en España, un análisis sociohistórico desde las aportaciones de los congresos nacionales de trabajadores y trabajadoras sociales desde 1968 al 2013. Les comento sobre la metodología del conversatorio. El doctor Morán dispondrá de 20 a 25 minutos para exponer y luego se abrirá el conversatorio de preguntas, reflexiones, análisis, entre otros. Les solicitamos a todos poder participar activamente. Dicho esto, dejo con ustedes al doctor José María Morán, quien presenta Trabajo Social en tiempos de COVID-19, una propuesta de intervención psicosocial y gestión del duelo, que es el resultado del trabajo, buenas prácticas para trabajadores sociales, intervención psicosocial y despedida y duelo ante la presencia del COVID-19. Agradeceré que todos tengamos el micrófono apagado ahora para que no haya interferencia. Y luego, cuando termine José María, comenzamos con las preguntas. Ahí le vamos a explicar. Algunos podrán preguntar por el chat si es que no tienen el micrófono y otros levantar la mano, pero eso lo vemos cuando termine la presentación. José María, puedes comenzar. Bueno, pues nada, vamos allá. Devolveros el agradecimiento. Es para mí un placer poder compartir compañeros al otro lado del mundo, especialmente cuando ese otro lado del mundo es Chile. Yo me siento muy vinculado a Chile por diversas razones, básicamente porque desde el 2001 llevo desplazándome a Chile, no todos los años, pero sí muchos años, a compartir formación en la Universidad de Valparaíso, donde tengo grandes amigos. No soy capaz de recordar las veces que he viajado a Chile, 6, 7, 8 veces, no estoy seguro, pero de lo que sí estoy seguro es que cuando yo voy a Chile voy a mi casa y me siento como en mi casa. Por lo tanto, tengo un gran apego y un gran amor al país al que siento, y no es una exageración, lo siento como una segunda patria, ¿no? Por lo bien que me siento en Chile y lo bien que me siento entre los chilenos, ¿vale? Bien, dicho esto,
Lo que voy a intentar hacer en estos 25 minutos, que es poco tiempo, para hacer una exposición global, ¿no?, de lo que supone la experiencia de COVID-19 para los trabajadores sociales. Quiero decir que esta es una propuesta que surge del equipo de intervención social en emergencias del Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla, donde nos propusimos generar un equipo de trabajadores sociales de emergencia. Y para eso hemos desarrollado un documento, un protocolo de intervención para situaciones de emergencia, y en este momento pues estamos intentando conectar con las instituciones públicas para que nos incorporen a los servicios de emergencia, igual que se incorpora la medicina, que se incorpora a los bomberos, que se incorpora a la psicología, estar presentes como trabajadores sociales. En la línea de trabajo del equipo de emergencias del colegio profesional aparece la amenaza COVID, y en este momento pues sentimos que tenemos la obligación de hacer algo, ¿no?, junto con un equipo técnico con el que trabajo en el colegio profesional. Y entonces nos ponemos a buscar, nos ponemos a investigar, nos ponemos a elaborar un documento que sirva de referencia para la atención en una situación tan extraordinaria como es el COVID-19. En paralelo a todo esto, también he de decir que he formado parte del equipo de atención telefónica durante la declaración de alarma que hemos tenido en España durante 2 meses largos, 2 meses y algunas semanas, donde tuve la oportunidad de desplazarme a una central telefónica. En el fondo era un lugar donde un banco pues tenía una sede, y ahí pues nos proveyeron de unos teléfonos y de las condiciones para atender telefónicamente a personas que llamaban en una situación de angustia, de una angustia muy fuerte. Algunas situaciones tenían que ver con la vivencia del COVID, la angustia del COVID relacionado con la enfermedad, de familiares, con la precariedad económica, con la desesperación de tener personas ingresadas de las que no habían podido despedirse, personas en estado de una alteración psicológica importante con amenaza de suicidio. En fin, ha sido una experiencia bastante potente y que de alguna manera canalizó también pues esta necesidad de generar un documento que orientara y generara un protocolo para poder intervenir. Lo primero que tengo que decir del COVID es que el COVID no es una emergencia, es una mega emergencia. Es decir, no se recuerda un desastre de tal naturaleza desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, no hay antecedentes de algo que conmueva de manera global a la sociedad o a las sociedades, ¿no?, porque estamos hablando a nivel mundial, ¿no? El COVID tiene una peculiaridad, y es que pone en evidencia aquello que se llama el efecto mariposa, ¿no? Es decir, la interacción de elementos que producen que algo que sucede al otro lado del mundo, es decir, estamos hablando de China. En China alguien se come un murciélago, que parece ser que por ahí es por donde viene el origen, y 3 meses después medio mundo está infectado y está en cuarentena, ¿no? O sea, es decir, es la interacción global disparada por los medios por los aviones, por los desplazamientos, por las interacciones a nivel global, que hace que se expanda de la manera que se ha expandido este COVID, ¿no? Los datos son dramáticos, ¿no? En España hemos tenido, estoy hablando de cifras de antes de ayer, 283.000 casos y 28.441 muertes. Esto da una idea de la magnitud de la cantidad de gente que ha fallecido. Se habla evidentemente de que los fallecidos pueden llegar hasta 40.000, básicamente porque mucha de la gente que falleció no se le pudo hacer la prueba PCR y por lo tanto no se podía confirmar, ¿no?, que había sido afectado por el COVID, ¿no? Pero podéis haceros una idea de la situación. Hemos pasado, igual que estáis pasando vosotros ahora,
prácticamente 2 meses y medio confinados, sin salir es sin salir, y no se podía salir nada más que a comprar comida, exactamente como estáis viviendo vosotros, ¿no? En Chile recopilé los datos antes de ayer, también ayer, y bueno, estoy viendo que tenéis como 352.000 casos, pero 9.278 fallecidos, ¿no? Fundamentalmente en la región metropolitana, como me decía la compañera hace un momento, ¿no? Es decir, estamos sobrepasados por esta situación de pandemia tan terrible, ¿no? Es la primera vez en la historia moderna, como digo, que tenemos un fenómeno de esta naturaleza tan global. Y el mejor ejemplo que define que es una situación global es que en esta sala virtual en la que estamos, estoy absolutamente seguro que no hay nadie que no haya tenido contacto con alguna vivencia, con alguna situación o con algún familiar que esté afectado. Esto da una idea de la globalidad, ¿no? de la situación, ¿no? ¿Qué hace tan especial el COVID? ¿Y qué hace tan especial el COVID para que la gente con la que nosotros trabajamos sufra tanto, ¿no? Pues mirar, varios aspectos, ¿no? La primera es que es una catástrofe, es una superemergencia donde no hay zona cero. Las emergencias se caracterizan porque hay un impacto en un determinado lugar y es ahí donde acuden los medios de atención para poder atender a las personas que han sido víctimas. Pero en este caso no hay zona cero. La zona cero es todo, es cada rincón, es cualquier lugar donde uno pueda ser infectado, ¿no? También hace que las personas sufran tanto pues, la sensación de que es la sospecha global hacia el otro. Es decir, yo estoy completamente convencido que habéis tenido una sensación como la que yo he tenido muchas veces. Va uno por la calle, ve que alguien viene por tu acera y tú te cruzas a la acera de enfrente. Tú estás en el supermercado y cuando viene alguien, sientes a alguien, das un paso para apartarte. Por lo tanto, todo esto también, esta sensación de sospecha, psicológicamente tampoco ayuda, ¿no? La otra característica es que el contagio es exponencial y además es tramposo, ¿no? Porque uno puede estar enfermo, pero la enfermedad no da la cara hasta que pasa una semana o 14 días, ¿no? Entonces, evidentemente, todo esto genera también una situación de incertidumbre tremenda ante la sospecha de que alguien que está a nuestro alrededor y con quien nos relacionamos habitualmente, porque puede ser incluso familiar, lo tenga, o porque uno lo puede tener, ¿no? Uno lo puede tener. Yo acabo de estar ahora en Madrid viendo a mi familia y camino de Madrid, me llaman por teléfono y me dicen que una conocida ha dado positivo. Entonces ya iban muertos de miedo, pensando que podía llevar el virus, ¿no? Luego al final, bueno, se confirmó que esta persona no lo tenía, en fin, se garantizó que de alguna manera estábamos limpios, ¿no? Mi hijo y yo, ¿no? Pero genera una ansiedad muy importante. Estamos hablando de todos esos efectos no tangibles, pero que generan una tensión importante en la vida cotidiana, ¿no? Por lo tanto, el estrés con el que viven las personas con las que vamos a trabajar y con la que vivimos nosotros, cada uno de nosotros, porque primero somos seres humanos y luego somos trabajadores sociales, es decir, todo lo que se está contando aquí obviamente afecta a cada uno de nosotros, es un estrés integral, es cognitivo, es conductual, es relacional. Es decir, puede llegar no solamente a generar un síndrome de estrés agudo en un momento determinado, sino que si uno soporta la vivencia de la enfermedad o vive algún familiar querido que tiene la enfermedad y por desgracia lo pierde, y lo pierde en las condiciones que se proponen en la guía, ¿no? Cuando hablamos del duelo anticipado, pues obviamente, y la gestión del duelo, obviamente puede generar incluso síndrome de estrés postraumático porque las condiciones en las cuales se da la enfermedad y se desarrolla la enfermedad y la vivencia de las personas que están al lado son altamente dramáticas, ¿no? Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Otro elemento importante es aquel que tiene que ver con la obligación de mantener la distancia de seguridad, ¿no? Es decir, esta enfermedad nos priva de algo que es fundamental para los seres humanos, ¿no? El Homo sapiens se caracteriza porque no solamente tiene raciocinio, sino que tiene además también que gestionar las emociones. Y esta enfermedad nos priva del contacto físico. El contacto físico es algo que alimenta el espíritu, que alimenta las relaciones humanas. Y por lo tanto, privarnos del contacto físico, privarnos de tocar, privarnos de acariciar, es algo que de alguna manera tampoco ayuda, ¿no? a la gestión, ¿no? de la enfermedad. Estoy absolutamente seguro que
que todos hemos tenido estas sensaciones, porque yo las he tenido en los peores momentos de confinamiento, cuando había semanas que yo las he pasado solo en mi casa, solo, porque había semanas que estaba con mi hijo, pero cuando no tenía a mi hijo estaba solo. En algunos momentos me subía de las vísceras, me subía la angustia, ¿no? Y veía escenas en televisión que me provocaban el llanto, ¿no? Y entonces, claro, es algo, insisto, que no es tangible, pero que está generando una ansiedad, está generando una sensación de angustia muy, muy importante, ¿no? Es decir, las separaciones de esta enfermedad son terribles, ¿no? Son terribles porque son traumáticas, ¿no? Como digo en la guía, bueno, si la habéis leído y si no, cuando tengáis un momento, pues la podéis leer. Estamos hablando de la dificultad de despedirse, en ocasiones la imposibilidad de despedirse. Ahí en la guía se dan algunas recomendaciones de cómo gestionar la ansiedad que produce el no poder despedirse de manera privada y de manera colectiva, ¿no? Todo esto influye de una manera tremenda, porque no puedo dar un beso, no puedo dar un abrazo, ni siquiera puedo transmitir una mirada de reconocimiento del dolor o de reconocimiento del sentimiento que tengo, ¿no? En el caso de España, estas separaciones traumáticas han estado muy concentradas en los mayores, ¿no? Ya sabéis que hemos tenido un problema muy importante con la residencia de ancianos, donde el 86% de los fallecidos, tenían más de 69 años. Es decir, ha sido ahí, bueno, pero podéis imaginaros que ahí están los tribunales por medio, ha habido denuncias, etcétera, por la dificultad de la gestión o por la mala gestión que se ha hecho en algunas residencias, incluso por algunas responsabilidades políticas en cuanto a la orden de no llevar a los ancianos a los hospitales porque estaban colapsados, ¿no? Por lo tanto, esto ha sido es una enfermedad que tiene características tectónicas, es decir, ha removido las placas de base de la sociedad y ha generado un dolor muy, muy intenso en muchísimas personas, ¿no? ¿Qué hace que la gente con la que vamos a trabajar sufra también mucho y tengamos que intervenir en una situación claramente de crisis? Pues que no sabemos cuánto va a durar esto, que no sabemos exactamente. Nosotros pensábamos que habíamos salido y estamos teniendo 1.500 contagios diarios y rebrotes muy serios en el norte del país y la amenaza de que en cualquier momento van a volver a recortarnos nuestras libertades, ¿no? Por lo tanto, todo esto genera muchísima ansiedad también, ¿no? El fenómeno de la intoxicación, me imagino que en Chile lo habéis vivido también, informaciones cruzadas en Facebook, en Internet, donde la gente cuenta cosas que no son reales, síntomas que no son los reconocidos, remedios que son absurdos y situaciones varias, ¿no? La confrontación política que genera también, aquí hemos tenido una confrontación política muy importante y yo soy consciente que en Chile, evidentemente, sé que la estáis teniendo también, ¿no? Por lo tanto, todo esto es lo que define la dificultad que tenemos de los trabajadores sociales de encontrarnos con algo que además no conocíamos. Esto es algo que no tiene parangón, no tiene conexión con nada de lo que hayamos vivido antes. Y por lo tanto nos encontramos ante la necesidad de hacer una intervención psicosocial, ¿no? ¿Qué quiere decir psicosocial, ¿no? La idea de psicosocial debe entenderse como una práctica especializada del trabajo social para ayudar al cliente a superar sus conflictos psicosociales, ¿no? Sus conflictos psicosociales quiere decir hay que superar el malestar social que tenga esa persona, pero también hay que trabajar en la idea de lograr las relaciones interpersonales satisfactorias para que esta persona pueda utilizar sus capacidades personales y los recursos relacionales que pueda tener esta persona, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajar con el individuo, pero tenemos que trabajar con el contexto. Yo soy claro defensor que la intervención social, para que sea integral, debe ser psicosocial. Es decir, los trabajadores sociales no podemos renunciar a la parte psico. Es decir, nosotros cuando trabajamos con individuos no podemos separar de una manera forzada los elementos de naturaleza social de los elementos de naturaleza subjetiva. Cuando trabajamos con problemas relacionales con familias, con adicciones, el paquete, la persona con la que trabajamos con personas, no con problemas. Y las personas son capaces de reunir en sí mismas estas dos dimensiones que tienen que ver con lo interno, pero que tienen que ver con lo externo, ¿no? Con ese manejo del malestar psicosocial, ¿no?
Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer los trabajadores sociales cuando tenemos una situación de esta naturaleza? Una situación de crisis, una situación en la que alguien tiene una enfermedad o algún familiar tiene una enfermedad. Vamos a encontrarnos en situaciones claramente de intervención en crisis, claramente. Y cuando alguien encuentra una situación de crisis, se propone una trilogía, ¿no?, a la hora de hacer una aproximación muy básica y muy inicial. La primera, que es apoyar desde la empatía, desde la normalización, desde la transmisión de que manejamos la situación y desde la conciencia de que lo que decimos debe ser algo que esté fundamentado en conocimiento y donde la manera en la que decimos es capaz de transmitir calma, ¿no? La segunda cosa que tenemos que hacer es escuchar a la persona, ¿no? Escuchar a la persona es permitirle que verbalice. Verbalizar significa que las personas deben expresar sus emociones. Escuchar es nuestra misión y cuando las personas hablan, hablar también también se cura uno cuando habla, ¿no? Dice que el mejor ansiolítico es el verbalizar, es el expresar la emoción, es expulsar los demonios que tenemos dentro. Técnicamente el trabajador social debe escuchar un 20%, la persona debe hablar un 80%. Nosotros no estamos ahí para hablar en ese momento, estamos para escuchar y para contener. Bueno, vamos muy deprisa, pero se trata de dar una visión general. Y luego la última parte es la de orientar, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer en esa situación de dolor? ¿Qué decisiones podemos ayudar a tomar? ¿Qué orientación podemos dar a la persona, ¿no?, en la transmisión de que tú puedes, ¿no? No hay que ser demasiado directivo a la hora de intervenir. Directivo quiere decir demasiado paternalista, ¿no? Cuando uno tiene una intervención excesivamente paternalista, yo siempre digo que se transmiten dos cosas, ¿no? La primera es te quiero mucho, me preocupo por ti, estoy pendiente de ti. Este es un mensaje positivo, pero el mensaje menos positivo es el segundo y es tú solo no puedes, ¿no? La idea es que las personas sean capaces de desarrollar sus habilidades, sus capacidades para que se empoderen, para que tomen cartas en el asunto, para que tomen conciencia de su situación y para que desarrollen habilidades, ¿no? Por lo tanto, la idea básica, ¿no?, a la hora de aproximarnos a situaciones de crisis de esta naturaleza pasa por contener, contener a las personas, calmarlas, informarlas, normalizar la situación y, si es necesario, consolar. Por lo tanto, esta secuencia de apoyar, escuchar, orientar, parte de la idea de contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Esta sería nuestra labor como técnicos, ¿no? La formación que tenemos va orientada a todo el conocimiento que tenemos de teorías, metodología de la intervención, modelos de intervención, van orientados a poner en contacto la teoría con la práctica y generar una praxis de transformación, ¿no? En esta situación, que es una situación de duelos crueles, que se llama, son duelos muy crueles, duelos que no permiten mantener la lógica de la despedida, de los ritos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, duelo es con lo que vamos a trabajar fundamentalmente en situación de COVID, ¿no? No todo el mundo, evidentemente. Yo no he tenido que atender duelos, he tenido que atender situaciones de mucha desesperación, de familiares, de gente que amenazaba suicidio, pero lo que es cierto es que al final de las conversaciones, a veces durante muchos minutos, las personas decían muy agradecido por sus palabras, muy agradecido porque me he sentido escuchado, muy agradecido porque me ha dado usted consuelo y por lo menos me ha relajado para que yo pueda tomar una decisión, ¿no? Esa es la idea, ¿no? El duelo no es una situación, no es un estado, es un proceso y por lo tanto hay que ayudar a la persona a hacer ese tránsito, ese proceso. Eso es lo que tenemos que ayudar, ¿no? Las etapas del duelo estoy un poco guiándome, ¿no? Ya el tiempo se va acabando, guiándome un poco por los contenidos del documento, ¿no?, de la guía de buenas prácticas, ¿no? Hay que asumir, hay que aceptar que cuando nos encontramos con una persona en duelo, lo primero que nos vamos a encontrar es con una fase de embotamiento. Una fase de embotamiento es una incapacidad cognitiva de tomar decisiones, de entender la situación, de estar en una situación de shock, de confusión emocional, de visión túnel, ¿de acuerdo?
Posteriormente nos vamos a encontrar con una fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida, ¿no? Aquí puede aparecer el fenómeno de la evitación o de la negación. Los seres humanos, cuando recibimos un shock, tenemos un mecanismo de defensa ante el desastre, ante la tragedia, y es la negación. La negación es un proceso cognitivo que evita que tú hagas una confrontación automática e inmediata porque la razón no te permite procesar todo lo que supone ese impacto, ¿no? Y luego, por último, la fase de desorganización y de desesperanza, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad de reorganizar la vida, la parte vital, la parte emocional. Esto es lo que yo llamo translaborar la crisis. Es decir, permitir que la persona tome conciencia de que en su biografía hay un paréntesis donde la desaparición, la muerte, el desamor, la ruina económica le va a obligar a tomar decisiones, a reinventarse si cabe. Todo esto es un proceso. Todos hemos tenido situaciones de duelo, todos hemos tenido situaciones de un gran dolor, una gran desesperanza, y todos somos conscientes de que hemos necesitado tiempo para metabolizar lo que supone una situación que de un día para otro o incluso de un minuto para otro va a ser radicalmente distinta. Tenemos que desprendernos de muletas que han sido útiles para vivir y de pronto la vida nos las quita, ¿no? Entonces, translaborar, elaborar todo eso requiere mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, y me remito a las 4 tareas del duelo, sería aceptar la realidad perdida. Es decir, hay personas que son capaces de negar la importancia de la desaparición, en realidad no estábamos tan unidos, o simplemente se niega la realidad del fallecimiento. No, bueno, pues ha ido de viaje, volverá mañana. Estos son mecanismos. Yo podría contar algunas historias de casos donde me he quedado sorprendido de negaciones ante la evidencia altamente llamativas, ¿no? O la situación de irreversibilidad, ¿no? La persona va a volver de alguna manera, ¿no? Y entonces hay gente que se va a la práctica del espiritismo y este tipo de cosas que son muy recurrentes, ¿no? Luego es necesario trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, ¿no? Es decir, parece ser que la lógica lleva a intentar que las personas no sientan o no sufran. Error. La manera en la cual se elabora la pérdida es la aceptación y el reconocimiento del dolor. Yo siempre digo que lo que tenemos que hacer los profesionales que nos dedicamos al trabajo en crisis es reconocer el dolor. Lo que la persona quiere es que le reconozcas el dolor y no que le ayudes a evitar el dolor. Aquella frase que se dice, bueno, pues has perdido un hijo, pero tienes otros, no te preocupes. Lo que duele en ese momento es la pérdida de ese hijo. Ya sé que hay otros, pero el reconocimiento del dolor es lo que la persona quiere. Es decir, la persona lo que necesita es qué duro es lo que estás sufriendo, qué duro es, aquí estoy para apoyarte, aquí estoy para escucharte, me tienes a tu lado, esta es una situación muy dura, vamos a pasarla juntos y vamos a intentar superar esto poco a poco, pero reconociendo bueno, porque es una situación tremendamente dolorosa, ¿no? No se deben evitar el bloqueo de los sentimientos, hay que favorecer la verbalización, hay que favorecer que la persona exprese, ¿no? Y luego, por último, o por penúltimo, adaptarse a la ausencia del fallecido. Es decir, uno toma conciencia del vacío que deja algo o alguien cuando desaparece. Entonces, cuando uno toma esa conciencia, inmediatamente adquiere importancia esa pieza que ahora falta, ¿no? Eso también es un proceso que requiere tiempo. Y por último, recolocar emocionalmente al fallecido, ¿no? Hay que ubicarlo en el lugar adecuado. Uno no puede quedarse congelado como la mujer de Lot cuando miró para atrás y se quedó como una estatua de piedra, ¿no? Es decir, hay que evitar algo muy sencillo de explicar, muy difícil de vivir, ¿no? Y es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Hay que intentar evitar que las personas pasen del dolor al sufrimiento, se queden en el dolor. El dolor es inevitable. El sufrimiento es cuando hay una mala gestión de la emoción, del duelo, cuando uno se niega a asumir que ha pasado algo o que tiene que renunciar a algo, o cuando uno de alguna manera se bloquea emocionalmente de cara al futuro, cuando se niega a un futuro prometedor, cuando se niega que nuevas ideas, nuevas personas, nuevas emociones, nuevas sensaciones van a llegar y siente que traiciona a la persona que ha desaparecido. Todo eso son duelos complicados que terminan generando
situaciones muy desagradables, ¿no? Poco más, como ya estoy pasado de tiempo y antes de que me llaméis la atención, una mención al duelo anticipado, ¿no? El duelo anticipado es el duelo de todos los duelos complicados que hay, de todos los duelos complicados que hay, el duelo anticipado es el duelo característico del COVID-19, ¿no? En muchos casos, no en todos, evidentemente, ¿no? El duelo anticipado es un descubrimiento de Eric Lindemann, ¿no? Cuando Eric Lindemann fue un poco el padre, ¿no? de la intervención en crisis, ¿no? Con el suceso de Coconut Grove en 1948 en la ciudad de Boston, ¿no? Murieron casi 500 personas, ¿no? Él, además de estudiar ese caso y a partir de ahí generar toda la teoría de crisis que luego desarrolla Kaplan y desarrollan otros, él percibe cuando él va a las estaciones de tren y ve a las madres y a las novias despidiendo a los soldados que se van al frente a pelear, él es capaz de ver cómo hay madres y novias y familiares que están sintiendo que no van a volver a ver a su hijo, ¿no? Y de ahí aparece la idea del duelo anticipado, ¿no? Es decir, el dolor previo a la desaparición física de esa persona, ¿no? ¿Por qué duelo anticipado? Pues porque de pronto llega alguien tiene la enfermedad o un anciano tiene una enfermedad o alguien tiene una enfermedad, lo meten en una camilla, en una ambulancia, lo llevan al hospital y ya no vuelves a verlo. Entonces sabes que la persona está viva, pero sabes que no vas a poder volver a verla. Entonces ha habido, en Chile habrá pasado exactamente igual, enfermeras que son ángeles, que con una tablet, con un teléfono han permitido el acto de la despedida a través de la pantalla, ¿no? Hay gente que ha salido absolutamente agotada, física y psicológicamente agotada de tener que soportar esta situación, de asumir esta contención, que este es el concepto técnico, es la contener el dolor y contener la angustia y favorecer esta situación de duelo anticipado, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí hay algunas técnicas que no me voy a parar porque, bueno, no es el caso, no se trata de contar toda la guía está ahí para consultarla, algunas técnicas, etcétera, etcétera. Algunos detalles más que no quiero pasar y son 2 minutos más. Y es el tomar conciencia que como trabajadores sociales tenemos que cuidarnos. Cuidarnos significa que todo esto que estamos haciendo cuando tenemos que hacer trabajo de contención, no es gratuito. No es gratuito. Yo ha habido en particular un caso de una alumna que se quedó en coma y tuvimos que atender a su familia. A final de semana estaba agotado. ¿Y qué me pasa? Y lo que me pasaba es que estaba psicológicamente agotado. Bueno, pues el COVID tiene esta virtud, ¿no? Negativa en este caso, ¿no? De tener que trabajar por teléfono, de tener que trabajar en unas situaciones muy, muy duras, ¿no? Y debemos protegernos desde el punto de vista del daño personal, porque estamos confinados, muchos de nosotros, desde la tensión del trabajo, porque es una tensión trabajar en casa. Yo he trabajado mucho más que si no hubiera COVID, han sido unos meses muy duros, y luego, obviamente, de la separación emocional de seres queridos y todo eso, ¿no? Por lo tanto, hay que cuidarse permitiéndose descansar, haciendo las horas de sueño adecuadas, algo de relajación, algo de respiración profunda, de relajación, de una respiración que te permita relajar, una relajación profunda, de hacer algo de ejercicio, si se puede, salir a caminar, ¿no? Tengo una buena amiga chilena que cuando puede sale a caminar, ¿no? Cuando la dejan, ¿no? En el grupo, trabajar desde el diffusing, ¿no? Si estamos en grupo, el poder compartir, el poder manejar esas emociones en grupo, volcarlas al grupo, evidentemente alimentarse bien, el alimentarse bien, el manejar el humor, si es posible, ¿no? Con los compañeros, videoconferencias, practicar la humildad, practicar la comprensión, practicar la compasión, entender que el sufrimiento de los demás es mi sufrimiento y mi sufrimiento es el sufrimiento de los demás. El tomar conciencia de lo que está suponiendo esto para la gente, el ponerse en su pellejo y aprender que la gran enseñanza del COVID es la siguiente, ¿no? Y es que tomamos conciencia de que no somos nada más que seres vivos entre otras formas de vida, ¿no? El virus nos ha demostrado que somos tremendamente frágiles y que somos una parte de la naturaleza a pesar de que nos creamos que somos los reyes de la naturaleza. Somos un elemento más absolutamente frágil.
Bueno, poco más. Me he pasado de tiempo y aquí lo dejamos. Os doy las gracias por escucharme y quedo a la espera de vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Hola, José María, en realidad escucharte un agrado. Soy trabajador social del Hospital del Trabajador y todo este tiempo me ha tocado estar en primera línea. Nunca tuve teletrabajo, hoy día es el único día que he estado en mi casa por este conversatorio. Y bueno, y primero agradecer a todos los compañeros de España, porque aunque tú no lo creas, yo cuando empezó todo este tema empezamos a trabajar con una amiga que ella trabaja en el Hospital de la Fe de Valencia. Ella es médico, la doctora Dolores Pérez de la Cas, y ella me empezó a mandar protocolo, guía de acompañamiento, todo lo que encontró en España. Yo lo empecé a leer pensando que nunca nos iba a tocar. Nos tocó, nos llegó y nos llegó de un día hacia otro. En el hospital nuestro nos toca atender al paciente y mantener contactado con la familia. Después nos tocó el tema del duelo sin despedida. Y fíjate que lo más complejo ha sido un poco porque los latinos somos muy apegados a los ritos. Somos muy apegados a los ritos, a los cierres. Y ahí fíjate que lo que nosotros hicimos como experiencia, y la comparto, fue mucho el trabajo de lo que tiene que ver con la imaginería, con la narrativa, con los altares, esto, porque acá en Chile la persona que nosotros atendemos, además del accidente del trabajo y enfermedades profesionales, nosotros todos nos volvimos hospitales que llamamos COVID. Por lo tanto, llegaban pacientes de todos lados, de todos estratos sociales. Mucha gente no tenía la posibilidad de contratar un servicio funerario que tuviera un Zoom. Muchas familias no tenían ni siquiera el dinero para contratar un servicio funerario. Así que nosotros coordinamos con el hospital y con la parte de infección extrahospitalaria que las familias se pudieran despedir cuando el paciente ya estaba muy, muy mal y sabíamos que podía fallecer. Y después, antes de hacer el terrible protocolo que lo encuentro atroz, esto de la bolsa negra y de todo lo que se hace, antes de hacer el protocolo que lo pudieran ver, porque ¿sabes qué nos pasó con los primeros casos? Que la gente no creía que había fallecido. Claro. No creía. Nos Claro. decía, pero ábreme el ataúd. Y no lo podía abrir porque está sellado con la bolsa, o sea, estaba abierto, pero está en bolsa negra. Sí. Entonces nos dimos cuenta de a poco que era un aprender haciendo, nos fuimos dando cuenta que para, en el fondo, la persona supiera había que mostrársela aunque fuera tras un vidrio que estaba su familiar fallecido. Lo que más nos ha servido son los altares, que también ustedes en España hicieron, los ritos de los altares, el tema de escribir una carta, eso también desde la narrativa nos ha servido montones para las familias. Pero me impresiona lo que me dices tú porque yo la semana pasada, el viernes empecé con jaqueca, pensé que me hice el PCR y estaba negativa, pero dormí del viernes hasta el domingo, sin posibilidad de levantarme de la cama. Y ahí cuando tú me dices de que esto no nos dejó tiempo para el autocuidado, si bien habían intervenciones de la salud mental, morían 7, 10, 11, 15 personas y tú tenías que hacer el acompañamiento, éramos 4 trabajadores sociales y éramos 24/7, no porque la institución no nos quisiera, sino que por un tema de humanidad. Uno decía, ¿cómo me gustaría a mí que me despidieran? Entonces fue súper complejo. Y lo otro que yo quería compartir también, José María, en el caso nuestro, es que el tema del hacinamiento que tenemos nosotros en nuestro país es impresionante. O sea, si bien uno antes lo escuchaba en la estadística, yo cuando llamaba a la familia de un paciente hospitalizado para tomar el contacto y hacer nuestra ficha social COVID, te dabas cuenta que eran 8 personas en 2 piezas, que el paciente nuestro estaba hospitalizado en la UCI, la esposa estaba hospitalizada en otro hospital, la abuelita ya la habían sepultado. Entonces, la cantidad de coordinaciones de red y todo, entonces no te daba el tiempo de detenerte y hacer esa respiración que decías tú. Y yo creo que ahora, tratando de bajar, ojalá el brote no nos llegue de un viaje, pero siento que nosotros como país, y una opinión muy personal, que el virus, si bien no discrimina a quién le da, porque acá no solamente fue un adulto mayor, hoy día falleció un joven de 33 años, nos mostró lo frágil que somos como estructura país organizacional. Y eso es muy, 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 muy doloroso. También es terrible que porque la gente no pueda pagar un servicio funerario haya que endeudarse. Por ejemplo, a mí me tocaron familias con los famosos prestamistas de las poblaciones o simplemente con el narcotráfico. Entonces, eso son dobles dolores, que en el fondo tú dices hay mucho, mucho que hacer de aquí para adelante para el trabajo social,
y agradecer a través tuyo a todos los colegas de España, porque de verdad, mira, si tengo todas las guías de España, todas las que me puedo mandar de España, de Sevilla, de Madrid, y como te digo, cuando empecé a leerla, yo nunca pensé que iba a estar aquí, o sea, 24/7, como te digo, en ese sentido, porque como te decía, yo no sé qué me pasaba la semana pasada, llamaba al hospital y decía, no, mira, si saturómetro estoy normal, el test está normal, claro, pues y era lo que dices tú, el agotamiento emocional que ya no dio más y no me pude levantar de la cama, fue impresionante. Así que muchas gracias, un abrazo, gracias por la invitación a este conversatorio y a través tuyo, como te digo, gracias a todos los españoles que nos colaboraron para hacer la labor que estamos haciendo hoy día. Eso, gracias. Gracias a vosotros, gracias a vosotros y a vosotros. Ok. María Isabel. Y después de María Isabel, Nicole Flores. Sí, bueno, saludar nuevamente. Creo que este espacio está siendo sumamente importante. Gracias, Chema. Yo te llamo de cariño Chema. A Rodrigo, a la colega que también nos comparte su experiencia, que me parece sumamente valiosa, de verdad, lo agradezco muchísimo. Eso es lo primero que quisiera decir. Y bueno, mi pregunta, Chema, tiene vinculación, o sea, tenía como hartas preguntas que me iban surgiendo porque da, ¿no es cierto?, a mucho que pensar, pero me voy a situar en una que tiene que ver con, nosotros acá también, tú sabes, trabajamos familia, trabajamos con los estudiantes los tipos de preguntas, la estructura, ¿no es cierto?, de una intervención. Entonces me voy a ir un poquito más por ese lado. Si nos pudieses contar desde la experiencia que han tenido atendiendo a personas, ¿qué tipo de preguntas crees tú que son las más adecuadas? De acuerdo, entiendo que tal vez hay diferencias en cuanto a la apertura. Algunas personas hablarán mucho más rápido de la situación que están viviendo, otras a lo mejor tienen una menor capacidad en ese momento de expresar lo que están sintiendo, y desde allí quisiera que nos pudieses contar cómo lo han ido trabajando tanto en esta guía, pero también desde la experiencia en conjunto con el trabajo realizado. Eso es mi pregunta. Muchas gracias. Mira, la experiencia COVID lo ha alterado absolutamente todo. Como la compañera acaba de exponer, esta experiencia COVID, este sobresalto que hemos tenido, pone en evidencia no solamente las carencias sanitarias, sino pone en evidencia hasta la propia estructura política, hasta los propios sistemas de protección, incluso el propio trabajo social, ¿no? Entonces, lo que yo he vivido y he sentido durante estos meses de pandemia es que tenemos un sistema precario, que funciona en precario. ¿Por qué digo esto de una manera tan clara? Porque mira, por las propias condiciones de la pandemia, lo que han hecho los trabajadores sociales es atender telefónicamente. Entonces, cuando uno atiende telefónicamente, las condiciones de contexto cambian de manera radical. Y luego, la atención ha sido una atención básicamente de demanda económica. Es decir, yo he recibido llamadas de personas que lo que me decían es, no sé qué voy a dar de comer a mis hijos mañana, por favor ayúdenme. Y era alguien que me llamaba de Almería, a 300 kilómetros de aquí, ¿no? Yo estaba aquí en Sevilla y me llamaban de Almería o me llamaban de Jaén. Entonces tenía que remover, tenía que buscar el teléfono de los servicios sociales, dárselo, Cáritas, la Cruz Roja. Entonces, COVID no ha dado demasiado tiempo a la intervención familiar en los términos que tú estás pensando o que yo estoy pensando. Un poco de cuando estábamos en Sevilla y hablábamos, ¿no?, del trabajo social y de la intervención familiar y de la asignatura de familia y de todo eso. O sea, es decir, ha llevado a la necesidad, a lo más básico, la demanda y la intervención de los profesionales, que es la subsistencia. ¿Cómo está la gestión de mi salario social, de mi ayuda pública para mantener a mi familia, que la he tramitado hace 12 meses y no me han dado información? ¿Cómo puedo hacer para que me den comida?
Es decir, yo no he tenido la oportunidad de entrar en una dinámica de una entrevista donde hablo de la familia, hago una contención con la familia, he hecho contenciones de la desesperación, pero me he limitado a contener y calmar, calmar, enfriar y dar herramientas para poder pensar con un poco de claridad. Vamos a hacer esto, luego si le parece hacemos lo otro. ¿Qué le parece si luego haga esto? Y así intentar encontrar algo de luz en un túnel absolutamente oscuro, ¿no? ¿Cuándo empezará la intervención un poco más en términos de familia y un poco más de la gestión de la angustia y de las consecuencias del COVID? Pues probablemente ahora. Las y los trabajadores sociales ya están haciendo trabajo presencial y entonces están empezando a manejar, dijéramos, la situación de otra manera. Pero quiero que quede claro que la intervención que hemos tenido y que vamos a tener durante mucho tiempo es una intervención de supervivencia. Gracias a Dios tenemos en este momento un gobierno de izquierdas. Bueno, lo de la izquierda es relativo siempre, lo de la derecha también, pero la izquierda es relativo, ¿no? Pero tenemos un gobierno donde, dijéramos, hay una sensibilidad social que no tenían los gobiernos anteriores. Y se acaba de promulgar lo que se llama la renta mínima de supervivencia. Y esto es absolutamente necesario, porque hay gente que no tiene para vivir, no tiene para comer, o sea... insisto en lo mismo, es que yo me dedicaba a la chatarra y mañana, es que llevo una semana sin salir, es que no gano dinero, es que yo iba a un mercadillo, vendía fruta y es que no puedo salir, y es que si salgo me coge la policía y me pone 100 euros de multa. Entonces, bueno, hay gente que no tiene nada, mujeres con hijos jóvenes, solteras o sin marido o con dificultades familiares, gente que no tiene para pagar el alquiler. Esta ha sido la intervención, ha sido una intervención paliativa y ha sido una intervención de emergencia. Insisto, menos mal que tenemos un gobierno que evidentemente podía hacer más y podía hacerlo mejor, con toda seguridad. Pero por lo menos hemos tenido un gobierno que genera una serie de ayudas que han parado los desahucios para que los bancos no saquen a la gente de su casa por impago. Han involucrado a las empresas de energía para que haya, dijéramos, que no corten la luz a la gente para la calefacción y para el aire acondicionado ahora, la gente que no tiene dinero. Por lo menos tenemos eso. Pero hemos vivido en el filo de la navaja durante todos estos meses. Sí. Muchas gracias, Chema. Bueno, solo creo que acá la renta mínima o sea, en España la renta mínima es que les van a entregar un sueldo mínimo, ¿no? Un salario mínimo. Sí. A algunas familias, entiendo, ¿no, Chema? Sí, renta mínima de acá o sea, sí, como 1.000 euros y un poco más, como 700.000 pesos si hacemos el cambio a moneda chilena y un poquito más cuando hay hijos. Sí. Exactamente. Acá no. Al número de hijos. Está condicionado al número. Para una pareja, para una persona sola, no cobra lo mismo una persona sola que un matrimonio sin hijos que un matrimonio con 5 hijos. Sí. Entonces va en proporción y obviamente no puedes tener ingresos, no puedes tener rentas de ningún tipo, es decir, está muy supervisado, pero es necesario para este tipo de familias, ¿no? Sí. Solo para no quitarle más tiempo a los demás que están esperando, solo quería como señalar en esta línea gracias, Chema, por dar cuenta de lo que es propiamente lo que se enfrenta en primera instancia al momento de hablar de esta pandemia y bueno, en el caso chileno no existe esta renta mínima, se han dado algunos bonos, pero es súper extraño porque nadie sabe, no está muy claro, no están los datos actualizados y es un bono, ni siquiera es una renta garantizada por un par de meses ni mucho menos. Y desde allí en Chile creo que para las reflexiones es muy interesante cómo aparecen el rol de la sociedad civil, ¿no? Es decir, en los barrios, cómo los barrios se están organizando, los propios vecinos, la junta de vecinos, organizaciones comunitarias, ONG, es decir, hay una serie de otras entidades que una vez más en América Latina, en el caso de Chile también, están cumpliendo el rol que no cumple el Estado, ¿ya? Entonces... eso creo que también es importante porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en esta forma de intervención, lo que se puede proporcionar desde el Estado es muy mínimo y lo que queda a la propia persona es organizarse con sus familias, con sus redes, con sus entornos muchas veces. Sí.
Muchas gracias. Yo tengo clase a las 4 o 5. Me disculpo si en algún momento ya no me ven conectada, pero agradezco mucho y es muy contenta de verte, Chema. Igualmente. Y a todos. Igualmente, Isabel. Cuídate mucho. Ok. Nicole Flores. Ya. Hola a todos, al profe Claudia, al profe María Isabel, a todos los docentes que han hecho clase, igual al expositor también. Soy estudiante de prepráctica de la Universidad Autónoma. Estoy en este momento haciendo una práctica en un centro del Sename con infractores de ley. Entonces, como mi pregunta va más ligada a eso, que cómo podemos nosotros como profesionales, bueno, nosotros, al menos en mi caso no todavía, pero mis supervisores, el sentido de cómo gestionar un duelo para esos jóvenes que ya poseen un registro con factores de riesgo de consumo de drogas, reincidencia en delincuencia, entre otros, que los van a sí o sí los van a perjudicar, que su sanción que están incumpliendo en una institución sea como se vaya dando en base a obstáculos. ¿Cómo el duelo en este sentido lo podemos gestionar sin que esos jóvenes, sin que las personas que están como catalogadas vulnerables, entre comillas, vuelvan a caer en factores de riesgo que los van a perjudicar en su vida? Porque sabemos que en la etapa de duelo, sobre todo en estos contextos, no podemos acompañar a la familia, no podemos estar ahí, no podemos hacer eso que hablaba alguien que habló recién, el tema de los rituales que al menos están acá en Latinoamérica, y cómo lo vemos las personas que se sienten muy acompañados por personas significativas, que no tienen otras personas que los vayan guiando en su proyecto de vida, en cómo podemos hacer ese apoyo, esa contención, para que no vuelvan a delinquir, que no vuelvan a consumir sustancias o que no sucedan otras problemáticas que los vayan afectando en su proceso, considerando que en las instituciones gubernamentales hoy en día las intervenciones se están desarrollando más a la distancia, ya que no al menos en mi institución, los jóvenes que pernoctan en la noche y están en sus hogares por el tema del COVID. Entonces, ¿cómo podemos ejecutar ese acompañamiento de este modo, desde la distancia, considerando que la intervención en crisis del trabajo social en estos contextos se está como reivindicando, se tiene que innovar en algún sentido? Entonces, como más bien esa es mi pregunta. Bueno, es una pregunta muy complicada, muy difícil. Es una pregunta muy complicada. Por dos razones. Primero, porque los trabajadores sociales tenemos un trabajo muy complicado, muy difícil. Estamos trabajando con la naturaleza humana y estamos trabajando con las dificultades de sociedades tremendamente complejas, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que hacemos un trabajo altamente complejo, donde en algunos casos vamos a tener éxito y en otros vamos a fracasar. O si no utilizamos la palabra fracasar, no vamos a ser capaces de revertir o de apoyar procesos de transformación porque la complejidad es muy alta, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes que ser ingeniero tiene mucho mérito, ¿no? Y construir un puente tiene mucho mérito, nadie le puede quitar el mérito, ¿no? Pero trabajar con un material tan sensible como somos los seres humanos también tiene mucho mérito, porque trabajamos con estos elementos que yo definí antes como intangible, ¿no? Es decir, ¿qué huella deja en la vida de un adolescente una situación de precariedad, nacer en un barrio, en un lugar, ¿no? Donde hay carencias materiales, donde hay carencias físicas, donde hay carencias emocionales y donde además llega el COVID y te arranca lo poco que tienes, que es un padre, una madre o un hermano, y además te pilla en un momento de adolescencia, que es uno de los momentos más críticos en el desarrollo de los seres humanos, ¿no? Donde uno necesita un referente, donde uno necesita un lugar donde volcar su angustia, donde volcar sus dudas. Es decir, yo estoy seguro que tú trabajas con situaciones donde se dan las condiciones de la tormenta perfecta. Es decir, la tormenta perfecta para que fracase un proyecto vital, ¿no? Un proyecto humano, un proyecto vital, ¿no? De ser humano, ¿no? De construcción de la potencialidad que puede tener un joven en un momento sometido a toda esa presión, ¿no? Entonces, lo primero es tomar conciencia de eso,
porque si esto es muy propio de los trabadoras sociales muy jóvenes, ¿no? Que creen que van a cambiar el mundo, que su sola presencia van a transformar y tal. No, hay que tomar conciencia de que el mundo es altamente complejo, está todo muy interconectado, los valores, los mensajes, las expectativas que tiene la gente son muy tramposas porque están construidas a través de los medios de comunicación, están construidas a través de una visualización de la felicidad que no tiene que ver nada más que con el consumo, tiene que ver con una serie de parámetros que son tramposos porque están orientados a que la gente se enganche a cosas que tienen que ver con la sociedad de consumo y no con el desarrollo humano. Es decir, trabajamos en unas condiciones, pues no sé, complicadísimas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué se puede hacer en esa situación tan compleja? Porque yo creo que te estarás identificando con todo esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer en una situación tan compleja? Mira, yo el otro día hablaba con tus profesoras que a mí hay 3 conceptos que a mí me gustan mucho, ¿no? Y uno de ellos es el de la naturalidad, ¿no? Es decir, hay que trabajar con la gente de manera que uno tiene que ser quien es y tiene que dejar sentir lo que uno siente y tiene que entender que las cosas son como son y no tiene que procurar hacer más de lo que cree que puede hacer o de lo que sabe. Entonces, la naturalidad es importante, que tú seas tú misma y que por lo tanto hagas una aproximación empática, pero siendo tú misma, no queriendo cambiar nada, no queriendo obligar a nada, no queriendo que la gente vea cosas que tú ves pero el otro no lo ve, ¿no? Y esforzándote porque el otro... La naturalidad, ¿no? La otra es la comprensión, ¿no? Es decir, ¿cuál es el matiz del sufrimiento del otro, ¿no? Es decir, comprender la dificultad, comprender todo esto, comprender lo tangible, ¿no? Es decir, que vive en un lugar inadecuado, que no tiene dinero, eso es lo tangible. Pero comprender también que ha sido una persona que ha crecido en un lugar donde no hay afectos, donde nunca le han dicho te quiero. Yo esto lo oigo permanentemente en Proyecto Hombre, ¿no? Trabajo con grupos terapéuticos para chavales que están en droga, ¿no? Que nunca le han dicho te quiero, que nunca han... Entonces, comprender todo eso es entender la complejidad de la vivencia emocional. No sé si me estoy explicando, ¿no? Comprenderlo, ¿no? Y lo último es la idea de la compasión. Y la compasión no tiene nada que ver con la lástima. La compasión tiene que ver con aquello que nos lleva a entender la dificultad del otro, la complejidad, el sufrimiento del otro. Entonces, cuando uno tiene esta aproximación a la otra persona, tiene más posibilidades de triunfar, de encontrar un setting, de encontrar un lugar donde conectar con esta persona para poder empezar a trabajar dando pequeños pasos. Dando pequeños pasos es que la persona tome conciencia de su propia realidad, que cognitivamente sea capaz de enfrentar su situación de dificultad, que seamos capaces de encontrar aquellos espacios que son potenciales, que son útiles, que son válidos, que forman parte de la naturaleza de ese ser humano, de su capacidad de lucha, de su resiliencia. Un poco aquello de la aplicación de la terapia centrada en soluciones, ¿no? No hablemos tanto del problema, vamos a hablar más de tu potencialidad, de lo que sabes hacer, de cómo has solucionado situaciones duras y críticas antes. Vamos a trabajar con las excepciones y no trabajar con el problema. Vamos a hacer esa imaginería de la que hablaba la compañera antes. Vamos a visualizar en positivo. Es decir, bueno, estamos hablando del mundo ahora mismo, estamos hablando de la vida. Yo no tengo una fórmula, te puedo dar una reflexión, pero no te puedo dar un dogma, básicamente porque no existe, porque cada caso es un mundo, porque habrá momentos en los que hagas esto y fracasarás. Y habrá momentos en los que hagas esto y dirás, ostras, he conectado con esta persona, sé que estoy despertando cosas en esta persona, sé que le he sensibilizado, sé que he sido capaz de que visualice un poquito de luz dentro de la oscuridad en la que está viviendo. Forma parte de la experticia de los trabajadores sociales y yo creo que para llegar a esa experticia hace falta primero conocimiento, hace falta manejo teórico, es decir, hay que estudiar, hay que formarse, hay que prepararse, hay que saber que las teorías están ahí para explicar conductas y que los modelos permiten aplicar esas teorías hacia las personas. Y luego, la otra cosa es que yo creo que hace falta experiencia de vida, ¿no? Yo tengo una sensación, no sé si la compartirás o no, y es que hay determinadas cosas que solo las enseña la vida y que solamente cuando se tiene cierta edad uno es capaz
de transmitir cosas, pero no porque las ha leído, sino porque las ha vivido. La experiencia es un grado, la experiencia es un valor. La experiencia permite entrar en los recovecos de las emociones, en los recovecos de la manera de sentir. Uno puede expresar cosas que tienen más que ver por lo que ha sentido que por lo que ha vivido, por lo que ha leído, perdón, ¿no? Entonces, esta es mi recomendación, ¿no? Los trabajadores sociales jóvenes como tú también sois un proceso. Necesitáis madurar, necesitáis estudiar, necesitáis aprender, necesitáis experimentar y necesitáis que la vida os meta en la lavadora y le den al centrifugado y deis vueltas como locos para que porque la vida enseña cosas también, ¿no? Aquí hay un refrán que dice, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y es cierto. Yo muchas de las cosas que transmito en mi clase y tal, muchas son de mi propia biografía, de mi propia gestión de mis emociones, de mis dolores que los he tenido, de los momentos en la vida en los que me he tenido que reinventar. Y eso es terapéutico, porque cuando uno es capaz de transmitir eso, conecta con el otro, ¿no? Entonces, no te puedo dar una fórmula, te puedo dar una reflexión que tiene que ver con la honestidad en el estudio. Uno tiene que estudiar, tiene que prepararse, uno tiene que ser honesto y uno tiene que ser humilde. Y esa honestidad y esa humildad te va a ir aproximando a la búsqueda de soluciones en los términos que me propone. Es decir, cómo enfrentarte a la complejidad extrema y poder hacer algo, ¿no? Y no sentir que no voy a poder hacer nada, ¿no? Siempre se puede hacer algo, pero siempre se puede hacer algo desde el cariño, desde la seriedad, desde la constancia, desde el estudio. Esa es un poco la recomendación que te puedo dar. Muchas gracias. Realmente la reflexión que me genera, como puedo pensar más allá, porque igual el proceso, al menos que nosotros como practicantes estamos desarrollando, igual es un poco difícil en estos contextos sobre todo, y al menos en el contexto en el que estoy inserta yo con infractores de ley, igual es más complicado y he tratado de pensar muchas formas de ser como un canal como facilitador de comprensión, acompañamiento y aporte igual a la institución, porque las instituciones en estos contextos están como muy invisibilizadas o están un poco desprotegidas, al menos en contextos chilenos, sí. Pero de verdad muchas gracias por el aporte y por la reflexión que me deja. Mira, te voy a, si me permites un minuto, te voy a recomendar un libro que no sé si estará en Chile, si no lo podrás pedir por Amazon, que se llama El proceso de inadaptación social. Es un libro, El proceso de inadaptación social. Es un libro que ha escrito un psicólogo social que se llama Jesús Valverde Molina. Un libro que tiene unos años, pero que explica perfectamente cómo un joven se convierte en delincuente. Y lo explica desde el punto de vista de la psicología social. Cuando yo leía ese libro, me sentí mucho más cerca de esos jóvenes. Entendí mucho mejor cómo han llegado a eso. Y entendí mucho mejor cuál es su psicología. Es una herramienta muy buena para poder aproximarte, no desde es un delincuente que ha cometido un delito y por lo tanto hay que marginarlo y hay que encerrarlo, sino decir, ¿qué ha ocurrido en el mundo, qué ha ocurrido en la vida y qué ha ocurrido en su vida para llegar a esto? Y todo eso humaniza, te permite aproximarte a esa idea de comprensión y de compasión, mucho más. Ese libro te puede ayudar. Muchas gracias. Gracias, José María. Están las palabras pedidas, está Ida Molina y luego Patricia Bustos. Ya, estoy tratando de abrir la cámara y no puedo. No sé por qué. No sé, fíjate, no, qué pena, pero no puedo. Bueno, pero me escuchan. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. La cámara no la puedo abrir. Qué pena. Bueno, muchas gracias, José María. Y tú estabas empezando a responder mi inquietud, mi pregunta, con esta respuesta que le estabas dando al estudiante. Y que dice relación con el cómo nos vamos preparando nosotros, ya como trabajadores sociales o como futuros trabajadores sociales, ¿no? En el caso del estudiante. Y para los que ya están ejerciendo, para poder asumir estos desafíos, ¿no? Yo diría este nuevo paradigma del desarrollo humano que nos lleva a desarrollar una mirada integral del desarrollo humano.
y nos hace cambiar la mirada, buscar nuevos enfoques y nuevas perspectivas, donde no podemos dejar afuera lo corporal, lo emocional, afectivo y todas las áreas que tienen que ver, ¿no? Con el desarrollo de las personas. Tú dabas algunos indicios de tu trabajo terapéutico, semiterapéutico, de acompañamiento. La estudiante decía... nosotros daba a entender que se estaban desafiando para tratar de hacer eso, decía ella también, de acercamiento y de acompañamiento a estos jóvenes. Por ahí, ya yo creo que ahí está el desafío. Cómo vamos trabajando en nosotros mismos como trabajadores sociales, como personas y como trabajadores sociales, cómo vamos desarrollando procesos internos en nosotros que nos permitan revisar nuestras historias, nuestras biografías, nuestras formas de mirada del mundo, nuestros patrones mentales, nuestras visiones de mundo, etcétera, ¿no? Revisar lo que hasta ahora ha sido como lo que ha sido como el piso desde donde nos hemos sostenido, pero cuando revisamos ese piso, ¿no es cierto?, nos vamos dando cuenta que hay que remover ese piso muchas veces, que hay que hacer cambios importantes y que tenemos que introducir nuevas miradas, nuevos enfoques, nuevas visiones, que tenemos que empezar a lo mejor a reconstituirnos, pero también a valorar cosas que no habíamos visto como parte de nuestro potencial o del potencial que tiene la gente. Por ahí va mi inquietud, que yo creo que es un tremendo desafío del cómo, te fijas, abrimos estos procesos de desarrollo profesional, los procesos formativos, los estudiantes de la carrera, para ir ampliando la mirada, ir trabajando estas otras áreas, estas otras aristas, estos otros aspectos, desde esta mirada más holística, más compleja, más integral, más crítica también, a la que nos está desafiando este contexto. Era un poco eso, y yo creo que tú estabas ya respondiendo, José María, a esta inquietud. Yo creo que hay un desafío tremendo en la formación, tremendo. Nosotros estuvimos haciendo algunos estudios. En otro lado, yo estuve con un grupo de estudiantes viendo, bueno, qué pasa con las mallas curriculares en relación a esta área, ¿no?, del desarrollo integral y del desarrollo personal e interpersonal en relación a estos desafíos que nos presentan las instituciones y las problemáticas que vivimos ahora. Y veíamos que que todavía había muchas falencias y que habían vacíos. Y que teníamos ahí que empezar a revisar, ¿no?, cómo llenar esos vacíos. Era eso, José María. Sí, yo lo comparto contigo completamente. El mundo es muy complejo. El mundo es muy complejo. Entonces yo creo que el trabajo social tiene que gestionar algunas de las complejidades de este mundo, ¿no? Este mundo es un generador permanente y constante por las condiciones de vida a las que nos somete este capitalismo en el que vivimos, que es un capitalismo competitivo, inhumano, donde la política se resquebraja por los cuatro costados, donde los dirigentes que están gobernando el mundo pues son personas que están ahí no por sus capacidades, sino por su potencial de influencia en la economía, etcétera, 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 ¿no? Y el trabajo social necesita un vector ideológico para entender qué es lo que genera tanta desigualdad, tanta miseria, ¿no? Resumiendo mucho, ¿no? Ese sería uno de los vectores, ¿no? Y luego hay un vector que tiene que ver con la subjetividad, con la construcción de la identidad, ¿no? Con la parte de la emoción, ¿no? Ese mismo mundo económico es un mundo que nos aleja de la emoción, nos aleja
de la interconexión, nos hace olvidarnos de los demás pensando que nuestro proyecto individual es suficiente para conseguir el éxito, y cuando tenemos una edad o cuando las circunstancias cambian nos sentimos solos y desnudos, ¿no? Es un mundo tramposo donde uno pone la televisión y la felicidad y el equilibrio no está relacionado con un proyecto basado en la sensibilidad y en el amor, sino que está basado en el egoísmo y en el consumo. Bueno, que todo esto es trabajo social. Y para entender todo eso hay que leer, como yo le decía a la compañera, hay que leer, hay que formarse, hay que ver buen cine, no mal cine, hay que ver buen cine, hay que leer buena literatura, hay que ver buen teatro, hay que viajar, hay que abrirse a otras culturas, a otras formas de pensar, de sentir, hay que cuestionar principios básicos con los que hemos sido educados, hay que repensar el papel de la Iglesia, para mí todo eso es trabajo social, pero claro, es por la complejidad. Por eso digo que el trabajo social es un trabajo muy complejo, donde las variables con las que tenemos que enfrentarnos para poder hacer diagnóstico, los diagnósticos muchas veces son poliédricos, son polivalentes, hay elementos de naturaleza cognitiva, pero también emocional, pero también conductual y en ocasiones incluso dinámicas, porque cuando éramos pequeños nos pasó no sé qué cosa, ¿no? Entonces, poner en orden todas estas piezas, esto es un arte. Es un arte, ¿no? Que requiere, obviamente, de un conocimiento científico, ¿no? Pero comparto contigo que toda esa línea hermenéutica, ¿no? Un poco la que yo desarrollo en la última parte de mi libro, esa línea hermenéutica es la línea que le da fuerza a la intervención, es la que permite entender que con lo que veo no es suficiente. El aparato simbólico que hay detrás de las personas a las que yo atiendo es tan importante como aquello que soy capaz de ver, ¿no? Cómo han construido su identidad, cómo están estructuradas cognitivamente, cuáles son sus expectativas, bueno, pues todos estos elementos de naturaleza hermenéutica por no cansarte, ¿no? Por no cansaros, ¿no? Lo comparto completamente. Creo que todo eso hay que repensarlo. Hay que romper con el paradigma positivista, ¿no? Y con el paradigma cuantitativista, ¿no? Sino que los seres humanos son más complejos, ¿no? Y ahí está la solución de muchas cosas, pero claro, es la complejidad, ¿no? Y la complejidad te confronta con la economía, te confronta con la política, te confronta con la Iglesia, te confronta con muchas tradiciones que en ocasiones son tradiciones que probablemente liberan a unos, pero constriñen a otros, ¿no? En fin, entramos en un mundo muy complicado, ¿no? Pero lo comparto contigo completamente. Perdonadme si me he extendido mucho en la respuesta. Gracias. Gracias a ti. Vamos, mira, por términos de tiempo ya tenemos que ir cerrando. Falta Patricia que está esperando con su pregunta y sería la última pregunta que tendríamos. Buenas tardes, quisiera saber si pueden escucharme bien. Sí. Sí, sí, saludar a todos y todas las presentes. Estoy muy contenta de haber participado en este conversatorio. Es un agrado poder escuchar esta exposición que nos vincula como estudiantes en práctica a la incertidumbre que se ha visibilizado con la problemática de la pandemia y todo lo que ha arrastrado este virus. Mi pregunta apunta a pensando en un futuro incierto, ¿cómo es posible poder poner en práctica la contención y la compasión a través de metodologías de intervención a distancia? Pensando en un escenario próximo en el que quizás con los rebrotes continuemos en confinamiento, ¿de qué manera generamos un vínculo a distancia con las personas? Esa es mi pregunta. Mira, la entrevista telefónica es algo que yo desarrollo en un artículo que ha salido antes de ayer. Se lo he mandado a Claudia, se lo he mandado y efectivamente hace más complejo, si cabe, la intervención. Claro, es muchísimo más compleja. Porque cuando nos comunicamos, el lenguaje verbal es una parte importante, pero el lenguaje no verbal, si cabe, es más importante todavía. Entonces, la aproximación telefónica requiere de una altísima sensibilidad, donde hay que poner en juego todos estos elementos que he citado anteriormente, pero con el matiz de que tú no estás viendo la reacción de la persona, solo estás sintiendo su tono de voz. Y entonces lo hace tremendamente complejo, ¿no?
Mira, una de las cosas que se propone primero es preparar bien la entrevista, ¿no? Es decir, antes de llamar, no coger el teléfono, llamar y dar una noticia, ¿no? Sino investigar antes de llamar, saber a quién voy a llamar, cuál es el caso con el que voy a trabajar. Si hay familiares de apoyo o no hay familiares de apoyo, cómo se llama la persona, si tiene información previa a la que yo le voy a dar. Todo eso es importante. E incluso es importante, antes de realizar la llamada, pararte un momento, pararte un minuto, 2 minutos, pensar y tomar conciencia de lo que le vas a transmitir. Hay una serie de técnicas también donde si la persona ha fallecido no se debe hablar de muerte, solo, dolor. Este tipo de palabras deben evitarse. Deben utilizarse, bueno, pues algunas paráfrasis, ¿no? Lamentablemente su familiar ingresó y después de ser atendido de una manera adecuada por un equipo médico, siento transmitirle que no pudieron salvarle. No es lo mismo decir eso que decir su familiar ha muerto hace 1 hora. No es lo mismo, porque el impacto, bueno, la persona evidentemente ha muerto, pero el impacto en el mensaje elaborado es un mensaje donde la persona ha sido atendida, había muchas personas cuidándola, se le ha dedicado un tiempo, no ha sufrido porque ha estado medicada. ¿Me sigues? Todo este tipo de cosas, ¿no? Tomar conciencia de cuál es la situación de la persona. ¿Está sola o no está sola? Oiga, ¿está usted sola? No, pues puede usted llamar a su vecina o puede usted llamar a alguien que porque si la persona está sola se puede desmayar, se puede desvanecer. ¿Me sigues? O sea, es decir, sí que se pueden hacer cosas, ¿no? Luego esa contención hay que saber hacerla. Hay gente que se puede poner a llorar. Pues hay que dejar llorar a las personas, hay que dejarlas llorar. No puedes interrumpirle el llanto, no puedes. Hay que darle la sensación de que tú estás ahí de manera incondicional para apoyar este proceso, de que una vez que supere este primer impacto, si quiere usted podemos hablar mañana y valoramos alternativas, que yo pueda ayudarla como trabajadora social. Y hay una serie de técnicas que te permiten ser muy humano, muy compasivo, aunque no tengas a la persona delante. Ahí en ese artículo que yo le mandaba en línea a tu profesora hay algunas ideas con respecto. No hay mucho publicado, que me he tomado la molestia de buscar si había algunas cosas publicadas con respecto a la llamada telefónica. No hay mucho, pero bueno, ahí hay un pequeño compendio que da una idea de cómo manejar este tipo de cosas, ¿no? Y al margen también lo que viene en la guía, ¿no? Es decir, cómo gestionar el duelo, ¿no? El duelo anticipado, ¿no? Y luego cómo ayudar a las personas a gestionar el duelo de personas que han perdido y no han podido despedirse. También hay algunas ideas, ¿no? Desde la idea de la narrativa, desde la idea de una reunión virtual, desde la idea de hacer una canción, escribir un poema. Bueno, pues todo esto está a disposición de situaciones de estas donde el teléfono o la distancia marcan una línea muy difícil de superar con respecto a la presencia, ¿no? Espero verte. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Un gusto. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir terminando, dando las gracias a José María por su exposición, por su voluntad, por su respuesta a todas estas interrogantes o sus reflexiones frente a interrogantes que quizás no tienen todavía una respuesta tan concreta. Darle gracias también porque entender que el COVID, ¿cierto?, nos ha puesto a nosotros como profesión, como disciplina, en una situación bien especial. José María en algún momento dijo que como estas intervenciones que pensábamos en familia, a lo mejor ese trabajo social más contemporáneo, como que nos ha vuelto rápidamente como a nuestros orígenes, nos ha vuelto rápidamente al estar conectado con el otro, nos ha vuelto a la emoción, ¿cierto?, al acompañamiento humano en el ámbito en que estemos, porque partió José María diciéndonos a todos que esto está tan globalizado, el tema de la pandemia, que todos tenemos una situación, ya sea personal, porque conocimos a un amigo, o en el ámbito laboral, nos ha tocado de alguna manera la pandemia. Así que eso, y también relevar las intervenciones que nosotros los trabajadores sociales podemos hacer a distancia, esas intervenciones que tienen tanto sentido en este momento
para cuidar a los otros y para cuidarnos a nosotros mismos también en este proceso que solo lo vamos a enfrentar colectivamente, como nos decía nuestro colega argentino Alfredo Carballeda, que la forma de enfrentar la epidemia para los trabajadores sociales es en forma colectiva, así como la humanidad también. Así que agradecerles, esta actividad estaba especialmente pensada para nuestros estudiantes en práctica, como una finalización, un conversatorio, una actividad académica centrada en lo profundamente humano que significa la vivencia para todos y todas de la pandemia en lo que vamos, porque todavía esto está en desarrollo y tenemos que irnos preparando, ¿cierto?, para las distintas dificultades y consecuencias que nosotros vamos a tener que ahí estar a ayudar a todas las personas con las cuales trabajemos en las distintas instancias donde nos estemos desarrollando o estén desarrollando sus prácticas o los colegas se estén desarrollando profesionalmente. Así que muchas gracias a todos y todas, y pronto también vamos a hacer otros conversatorios y otras actividades de estas que nos nutren tanto, en conocimiento que el que necesitamos. Que estén bien. Claudia. Sí, Rodrigo. Y Sonia, ¿Cuál Rodrigo? Es que ya no veo las manitos, disculpa. Ya Rodrigo Inacho primero y después Sonia. Sí, no, solamente yo quería agradecer a José María su tiempo, su disposición, agradecerle a nombre de toda la comunidad Trabajo Social Universidad Autónoma de Santiago. Creo que hemos tenido una conversación tremendamente nutricia, tremendamente necesaria para todos y para todas en estos difíciles momentos. Te agradezco, José María, muy especialmente a nombre de nuestros y nuestras estudiantes, quienes siempre demandan estos espacios. Esperamos, y yo creo sinceramente que ya no solamente estás inscrito en la bibliografía que varios de las asignaturas nuestras te contemplan, sino que ya ahora eres visible, estás, y bueno, y ya que tanto vienes a Chile y ojalá sigas viniendo, ojalá podamos en un contexto distinto, poder contar con tu presencia y poder juntarnos a debatir o a conversar temas tan interesantes como lo que has compartido hoy. Así es que de verdad, muchas gracias a nombre de los estudiantes, a nombre de los docentes, a nombre del equipo de la carrera, por tu disposición, por estar a esta hora trabajando para ti, para nosotros. A nosotros nos quedan como 4 horas todavía o 3, pero tú ya deberías estar tomándote una copa de vino o de algo fresco a estas alturas de la noche, pero sin embargo estás con nosotros compartiendo estas reflexiones. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Sonia. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo no quiero dejar pasar este minuto para hablarle a los y las estudiantes, en el sentido que para bien o para mal nos ha tocado un momento histórico muy potente, en donde tanto José María como el director y todas y todos los que han hablado hoy día nos han acercado, ¿cierto?, a esta emocionalidad, esta doble militancia, ¿cierto? Esto de personas trabajando con personas en algo tan profundo. Pero también como profesionales en formación tenemos una oportunidad histórica de estar vinculadas a las instituciones y ponernos al lado de aquellos y aquellas que están en primera línea, ¿cierto? En este momento histórico, lo repito, de estar ahí, de abrir nuestros campos de semántico, de abrirnos nuestros ojos, de entender de que somos importantes, que somos necesarios y necesarias, de aportar desde este lugar académico y desde este lugar como profesionales en formación, de estar ahí. No podemos estar guardados, no podemos estar ajenos a aquello que está pasando, y por lo tanto lo que pase hoy día va a ser importante para lo que venga el día de mañana, tanto en términos profesionales como personales. Entonces yo desde acá, como
asesora académica, les agradezco esa flexibilidad que han tenido y esas ganas de estar vinculado también al mundo de las instituciones e ir acompañando a las y los profesionales, colegas que están en primera línea. Así que las y los felicito por eso, por ese entusiasmo también de seguir aportando. Eso. Bien. Bueno, José María. Sí, bueno, daros las gracias también, porque para mí es una satisfacción esta sensación de hermanamiento en la distancia, de colaborar, de compartir y de sentir que como profesionales estamos construyendo el trabajo social, dando pasos en una situación absolutamente extraordinaria, ¿no? Esto lo estamos haciendo juntos, entre todos, y entre todos vamos a darle a la profesión un empujón más, ¿no? Para abrir un espacio y para seguir profesionalizándonos y para seguir haciendo las cosas bien, ¿no? La profesión requiere de constancia, requiere de estudio, requiere de trabajo, requiere de sensibilidad, ¿no? Y eso es algo que yo he aprendido también en Chile, mucho, ¿no? Con los compañeros de la Universidad de Valparaíso y con lo que vosotros me habéis transmitido, ¿no? Para mí es una satisfacción muy grande. Así que nada, ojalá que en el futuro podamos vernos cara a cara, el COVID sea un recuerdo y podamos disfrutar de un conversatorio o lo que sea y luego tomarnos una cerveza bien fría, ¿no? Eso sería maravilloso, ¿no? Para retomar la energía y las ganas de vivir que este maldito bicho nos quita, eso lo conseguiremos. Llegará el día que lo hagamos juntos, ya lo veréis, ¿eh? Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte y algo de calor que aquí nos sobra, ¿eh? Muchas gracias a todos y nos estamos viendo prontamente con los estudiantes, los docentes y bueno, contigo también. También nos vamos a ver en estas instancias o personalmente como tú lo dices bien. Bueno, estamos en contacto. Gracias a vosotras por el esfuerzo de coordinación que habéis hecho. Muchas gracias. Gracias a ti, José María. Chao.